en la computadora. Entonces, como decíamos recién, súper rápido, vamos a empezar a hablar acerca de la información. La información son todos los datos procesados. Te está diciendo algo. La información tiene diferentes características, vamos a estar viendo más adelante, sobre todo cuando nos enfoquemos en sistemas de información, pero la información tiene que ser rentable, o sea, en una empresa, una información que sale más cara que el beneficio que te da, no tiene sentido, o sea, no suma. Entonces, la información tiene que ser rentable, la información tiene que ser precisa, tiene que poderse validar. Hoy lo que está pasando es que hay tanta sobredosis de información, ¿no? Información de todos lados, y hay mucha desinformación que no se valida. Entonces, o mucha información que no se puede validar. Entonces, algo que no se puede validar en realidad no es información, no suma. ¿Sí? Entonces, tiene que poder ser comprobable. Después que uno lo haga o no, pero para que sea información tiene que poder ser comprobable ese dato. Obviamente tiene que ser verídica, ¿no? Y hablando información, esto ya en cuanto a datos, ¿no? Si vos estás manejando una base de datos, si vos estás manejando el conocimiento de una organización, estás poniendo datos que no son reales, datos que no son comprobables, datos que, bueno, eso no está cumpliendo con las características de la información, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora. Sí, les voy a compartir acá la presentación. Que me había olvidado. Perfecto. ¿Y qué es lo que empezó a pasar con estos datos, con esta información? Hace muchos años, hace varios años ya que se empezó a tener como esta sobredosis de información, que se le empezó a dar como mucho énfasis, mucha importancia a la información. Se empezó a ver la información, que yo lo remarco siempre en esta materia, como el activo más importante que tiene una empresa. Y estoy hablando de activo, obviamente me decís, bueno, pero los empleados, no, bueno, los empleados son el pasivo de la empresa, ¿no? Es el gasto. La información, esperen que voy a achicar acá para que no salga, ahí está, le pongo la presentación. La información es el activo más importante que tienen las organizaciones, porque con la información pueden, digamos, si les es bien explotada, digamos, tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Pero, entonces, hace unos cuantos años empezó a resurgir esta sobredosis de información, esta utilización de la información en las empresas. ¿Por qué? Porque hubo un abaratamiento de la computación. Imagínense que cuando surgieron las primeras computadoras, era imposible. O sea, no existían las computadoras personales, ¿no? O sea, vos en tu casa no tenías una computadora cuando las computadoras y no todas las organizaciones tenían. Las grandes empresas quizás empezaron. Entonces empezó, obviamente, hace ya bastantes años que empezó a ser como más de acceso a la información, a la computación. Entonces, con ese abaratamiento es como que se empezó a aprovechar todas las funciones que de repente un sistema de información podía dar a una organización. Y no hablamos solamente de grandes organizaciones, hoy incluso hasta los pequeños emprendimientos tienen, aunque sea un Excel donde tienen información de los clientes que le están comprando, qué le dan a cada cliente, un sistema de, no sé, de número de clientes para tener un registro, no es ya simplemente listo, me llamás, doy el pedido y ya está, ¿no? Hoy hasta el más mínimo emprendimiento tiene un sistema mínimo de información que le sirva a ese emprendimiento. Obviamente no necesita lo mismo. Por ejemplo, tengo acá unas vecinas que tienen un emprendimiento empezaron con la pandemia a hacer pastelería. Y hacen budines, hacen, no sé, galletitas, empezaron con muy poco y después fueron creciendo hasta tener un localcito, pero el local no deja de ser un localcito a la calle chiquito acá de barrio. Y esto empezó, como les comentaba, en el 2020 y este año empezaron a decir, bueno, estamos creándole un número de cliente a cada uno, pásame tus datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Entonces, claro, crean un sistema que no me quepa la menor duda que lo tienen en un Excel. O sea, no estoy segurísima que está en la computadora, digamos, en un Excel, pero para el cumpleaños te mandan una tarjetita de feliz cumpleaños, tenés por este mes X descuento. Entonces empiezan a usar esa información. ¿Y para qué empiezan a usar esa información? Que después lo vamos a ver para fidelizar a los clientes, para darles una atención, para poder directamente ya te tienen y te tienen registrada con tu dirección, no te la tienen que pedir cada vez. Y eso hace que uno sienta como que, bueno, se acuerda, me recuerda, no soy, como no tengo que estar pasando todo el tiempo los datos. Entonces, este abaratamiento de la computación lo que hizo es que se empiezan a explotar los sistemas de información, que sea mucho más accesible. Hay interconexión entre las personas y los sistemas. No todo el tiempo uno tiene como ese acercamiento a los sistemas, entonces cualquier empresa que tiene una página web tiene mucho más acceso a las personas,
eso empezó a verse, también lo vamos a ver más adelante, pero empezaron a ver como esta interconexión y no usás solamente estas conexiones para una sola cosa. O sea, se empieza a usar toda la información que te brinda un usuario, se empieza a usar toda la información que se tiene, no solamente usuario, de todo lo que pasa en una empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de competencia que se encarga, bueno, de dar soporte a un sistema dentro de la empresa que lo tenemos con un tercerizado, o sea, está tercerizado ese servicio, ¿no? O sea, el proveedor que da soporte es externo a la organización, a la empresa. Y tenemos un sistema de alarmas donde cada vez que hay algo que falla en ese sistema, que no es un sistema de información, es un sistema que da soporte a la operación diaria, ¿no? Digamos, no tiene que ver el soporte que ellos dan con un sistema de información, sino con un sistema operativo. Eh, entonces, tenemos un sistema de alarmas que cada vez que algo falla, que hay, no sé, por algún motivo tenés CPU alta, tenés tiempos lentos de respuesta de esos servidores, consumo de memoria, lo que fuere, te va a generar una alerta. Y esa alerta la genera cargando un ticket en la herramienta de ticket, ¿no? De la compañía. Entonces, ellos reciben el ticket con la prioridad de alto o crítico, de acuerdo a por qué sea el evento que se está generando, y lo revisan. Y le dan soporte a ese ticket. Y ese ticket también, lo que puede pasar es que quizás ese evento, esa alarma surgió por un pico que hubo de memoria, de consumo, de lo que sea, pero que pasó. Quizás fue un pico de 5, 10, 15 minutos. Entonces, cuando la alarma le pega, o sea, vuelve a ir contra esa regla de salud que le llaman, y desapareció ese evento que la generaba, cierra automáticamente el ticket. No, como listo, ya no está pasando más, lo cierro, o sea, cierra automático, no hace falta que alguien lo cierre. Entonces, lo que estábamos viendo es que se estaban generando un montón de alarmas porque había varios eventos que estaban generando alto consumo, lo que sea, pero que se cerraban solas después de un tiempo porque ese evento pasaba. Entonces, como, bueno, pero ¿y con todo esto qué están haciendo? No, bueno, la alarma se cerró, ya está. No, todo eso es información. O sea, la información no es solamente información de un cliente al que puedes llamar, al que puedes... Información es todos los datos que tenés en la compañía, toda la información que tenés, y que te sirve para hacer mejor tu trabajo, para poder desempeñar mejor, para poder anticiparte a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si vos analizás todos esos tickets que tenés y te das cuenta, bueno, ¿cuál es la mayor cantidad? ¿Por qué se genera la mayor cantidad de eventos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está listo? Porque seguramente si hoy estás teniendo muchos picos, por más que sean cortos, de algo, algo te está queriendo decir, algo está pasando, ¿no? Entonces, es información súper valiosa y se está desperdiciando, ¿no? Está quedando ahí. Entonces, eso es lo que, digamos, parte también de lo que sirve tener un sistema de información. Tener, en vez de decir, bueno, listo, lo veo y lo gestiono, no. Usar esa información que le está dando la etiquetera. Todo eso está quedando, usar esos reportes, usar esa información para algo, ¿no? También otra de las cosas, ¿no? De las características que hicieron que se empiece a generar como esta sociedad de los datos es el aumento de la capacidad de cómputo. No es lo mismo hace unos años la capacidad que se tenía de, de cómputo, ¿cómo se llama? De operaciones, de gestión, que la que se tiene hoy en día, de la cantidad de las cosas que se pueden hacer con un sistema de información. Entonces, cada vez empezó a ser mucho más fácil, mucho más accesible, entonces empezó a existir eh, todo este utilizamiento de los datos. Obviamente empiezan a aparecer los casos de éxitos de las empresas que explotan los datos, de las empresas que empiezan a tener páginas web, de las empresas que depositan todo su funcionamiento en un sistema informático y no tienen o sea, en una plataforma. Entonces, cuando empiezan a aparecer casos de éxitos, se empiezan a copiar. No es lo mismo la cantidad de empresas que tenían una página web hace unos años que hoy en día. Hoy en día, como te decía, hasta la empresa más chica, hasta el emprendimiento más chiquitito, tiene una página a la que le podés comprar o un WhatsApp al que podés escribirle y comprar sin tener que llamar. Cada vez son más los que están explotando los datos porque están viendo el éxito que tuvieron esas empresas que hicieron que fueron las primeras quizás en utilizar los sistemas de información y explotar los datos. Y también el bajo costo que tiene en comparación con el rédito que le puedes sacar. A comparación del interés que tiene, del aprovechamiento que le puedes dar a todos los datos, a toda la información, el costo que tiene es muy bajo. O sea, la información hoy por hoy es rentable, cualquier sistema de información. Entonces, la realidad es que eso lo que hace
es que empiezan a tener las empresas cada vez más y más eh, sistemas, ¿no? de información y utilizarlos. Esperen un segundo que ya vuelvo. Esta parte después la pongo para no la graben, pero es que en la empresa nos pusieron cada vez más, como un montón de trabas, tengo la computadora no de seguridad, entonces agarré la mía personal, yo antes daba las clases de la del trabajo, y claro, la del trabajo la tengo siempre enchufada, pero esta no y me estoy quedando sin batería. Pero bueno, así que ahí seguimos. Perdón que no me di cuenta. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese fue un motivo, digamos, el punto por el cual empiezan a surgir todos los sistemas, o sea, las empresas empiezan a volcarse a tener sistemas de información. No vamos a entrar ahora en el detalle de cuáles, porque ya lo vamos a ver, pero todas las áreas tienen un sistema de información. Tenés sistema de información de finanzas, tenés el sistema de información de marketing, tenés el sistema de información de IT, que son las tiqueteras, todas las áreas tienen sistemas de información. Vamos a ver cómo se interrelacionan y cuáles son los nombres y todo, pero no es solamente, no sé, como decía, un área de finanzas, que uno se imagina así, obvio, la empresa tiene que tener, o el dato de los clientes. No, hay un montón de cada área tiene su sistema de información, hasta logística tiene los sistemas para gestión de proveedores, para gestión de elementos, de materiales, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todas las empresas están teniendo cada vez más y más sistemas que se dedican a recolectar información. Y también, ¿qué es lo que pasó? Hubieron cambios en el consumidor. El consumidor ya sabe, empieza a tener un 70%, ¿no? Según las estadísticas, más de sabiduría, qué es lo que quiere, qué es lo que quiero, dónde lo puedo, o sea, empieza a conocer lo que hay, empieza a conocer los sistemas de información, empieza a conocer cómo funcionan las cosas, entonces empieza como a querer también autogestionarse, empieza a tener más expectativas de lo que quiero, de lo que busco, de quiero entrar a una página, quiero buscar. Empezó a pasar mucho, sobre todo antes, que la gente quizás no confiaba tanto en las páginas web o algo así como para hacer compras, para... Entonces quizás entrabas a una página a buscar un producto, pero después lo terminabas comprando quizás personalmente, o eso ya cambió muchísimo. Y también lo que empezó a pasar con el consumidor es que las empresas lo empiezan a fidelizar, no será la palabra, se empieza a usar mucho la fidelización del cliente. Por ejemplo, yo lo digo siempre, los usuarios de Apple, los usuarios de Mac o de iPhone, eh, es muy raro que cambien de esa tecnología a otra. Quizás un usuario de cualquier otro sistema, de cualquier otra computadora o otro sistema operativo, no sé, si en algún momento se le da la posibilidad de económica o de comprarse una Mac o un iPhone, entonces en algún momento lo hace, obviamente al principio va a costar adaptarse al sistema operativo, imagino, pero bueno, de alguna manera te terminas acostumbrando, no es nada complicado y la verdad es que depende del trabajo que uno haga, pero hay trabajos para los cuales tiene muchísimas ventajas. Creo que todo lo que es desarrollo, todo lo que es diseño, todo lo que es, pero bueno, genera como esa cosa pero también a lo que voy es, esa fidelización del lado quizás de otros sistemas, de otras empresas, no existió tanto, y sí en Apple, ¿no? Como que esa parte la trabajaron súper bien. Aquel que tiene sistema operativo iOS, o que trabaja con Mac, o que trabaja con iPhone, no se mueve a otra cosa. O que es usuario, no sé si trabaja, me refiero que es usuario de esos sistemas, ¿no? Y lo que tiene es que tiene un muy buen sistema de postventa. Vos se vas a un celular que se te rompió y te lo cambian de la nada, o sea, y la verdad es que no cuesta, no es un costo muy grande para la compañía, es mucho más rentable hacer eso porque fidelizás al cliente, porque el cliente te dice, ah, no, la atención postventa que tiene esta empresa es buenísima. ¿Cuántas veces nos pasa que vale muchísimo en nuestra experiencia como postventa de una empresa, el si le volvés a comprar o no, el si la recomendás o no? Cuando una empresa tiene un buen servicio de postventa, te genera como esa cosa de fidelizar. Entonces empezó a usar mucho la fidelización del cliente, que es esta legitimidad social, ¿no? De decir, ah, bueno, no, sí, porque yo uso, ahora, bueno, justo acá tipo, vamos a ver que ejemplos con Facebook, ¿no? Ahora quizás Instagram, es como que no, mi Instagram, mi Facebook, no sé qué, todas esas cosas son esa fidelización del cliente, que se siente como, ah, yo soy, eh,
cliente de esto, soy cliente de lo otro. Quedó ahí un poco cortado. Obviamente, Apple tiene un montón de cosas que no es solamente la utilización, ese fue el ejemplo que yo usé. Obviamente hay un montón de motivos por el cual se genera como esta cadena de, bueno, si tengo, no sé, la Mac y la quiero sincronizar, el celular tiene que ser sí o sí iPhone, porque si no, no funciona, que quizás con su sistema operativo eh, Windows no pasa, porque lo tenés, digamos, con un Android, no sería la palabra, no pasa, porque lo tenés en el celular, lo puedes sincronizar con el de la, digamos, con el Windows de la PC, pero bueno, Mac se maneja como esa, o sea, Apple se maneja como esa forma de esto. Entonces lo que genera es que si vos necesitas después un auricular, necesitas un cargador, necesitas tenga que ser sí o sí el original de esa empresa. Entonces, bueno, genera como un cross-selling de todos los productos que tienen, ¿no? Pero todo eso empieza a surgir, empieza como a tener auge con el tema de toda la información, todos los como sobredosis de información y acercamiento a la información que hay en todos los sistemas, gracias obviamente al desarrollo que hubo de la tecnología. Este es un cuadro simplemente a nivel informativo un poco, sobre todo esta segunda parte, ¿no? De cómo fueron cambiando las empresas. Si ustedes miran en el 2005, y esto seguramente en esos 3 años va a haber cambiado, pero si miran en el 2005, hay diferentes tipos de empresas. Tenés de tecnología, que son las azules, tenés de petróleo, de energía, tenés, no sé, digamos, como diferentes conglomerados de empresas de salud, de, no sé, distribución física, de finanzas. Bueno, hay diferentes tipos de empresas. Esas son las empresas más grandes según el capital que tiene cada una. Esto es en el 2005. Y fíjense en el 2020 cómo automáticamente todas las empresas más grandes en función al capital que tienen son empresas de tecnología, ¿no? La única que quedó fue una empresa de petróleo, probablemente es, ¿no? Como de energía, eh, son empresas importantes, pero después las más grandes son todas, absolutamente todas de tecnología. ¿Por qué? Porque es muy rentable, porque apalancan su valor en datos y obviamente en tecnologías digitales, porque empiezan a construir economías en red, y ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando vos tenés 2 usuarios, solamente generas una red, pero cuando empezás a a sumar usuarios, se empieza a generar una red, que eso se puede hacer única, o sea, no se puede hacer únicamente, pero tiene como mucha más facilidad, velocidad y mucho más alcance en las tecnologías digitales, ¿no? Porque no estás limitado al lugar físico. Entonces, se empiezan a construir este tipo de economías en red, donde los datos de los usuarios no los empleas para una sola cosa. Puedes usarlos un montón de sectores, en un montón de modelos de negocio. El cross-selling, como decíamos recién, por ejemplo, hoy la empresa en la que yo trabajo, que es DirecTV, pertenece al grupo Werstein, que es un grupo que yo lo conocí cuando nos compran, ¿no? Como compañía, pero son los que tienen cachamate, tienen experta en seguros, tienen vinos, tienen temas en ganadería también, de varias empresas. Y lo que uno de los planes que iban a hacer era empezar a utilizar el cross-selling. Es decir, bueno, yo tengo un cliente que tiene televisión satelital y le puedo ofrecer un descuento en seguros. Y le puedo ofrecer un descuento en una promoción en este producto. Le puedo ofrecer. Entonces, un cliente, y también el cliente que lo tenés en seguro, le puedes ofrecer la televisión satelital más económica. Y el cliente que tenés para vinos, le puedes ofrecer un. Entonces, empezás a tener como aprovechar esos datos. Y un cliente que antes lo tenías para una sola cosa, ahora lo puedes utilizar mucho más. O sea, le empezás a sacar como toda la información que tenés, le empezás a sacar con mucho más provecho. Y también lo que hacen estas empresas, tanto Apple como Amazon como Microsoft, es establecer páginas de Internet y tener transacciones entre diferentes comunidades, que quizás si no fuera por esto están desconectados. Al tener una plataforma en Internet aumenta muchísimo la capacidad, la rentabilidad del negocio, ¿no? De la organización. Entonces, obviamente, esto no genera un gran costo de inversión para expandir el negocio. Simplemente lo tenés en Internet y sos líder de tu sector. Facebook fue líder con absolutamente nada, ¿no? Cuando empezó. Ahora, obviamente, por eso decía, seguramente si ahora lo movemos, debes tener como mucho más arriba Instagram. Pero bueno, quizás ya no es Facebook, sino ya es Meta, ¿no? Que está todo, que está en Instagram, Facebook. Pero bueno, eh, la verdad es que de alguna manera son empresas que basan todo
como toda su organización, toda su empresa, simplemente en lo digital, ¿no? Y obviamente con sistemas muy fuertes por detrás. Entonces, acá surge también un poco el concepto de inteligencia artificial, que es una forma que en realidad, obviamente, este año cambió muchísimo con la aparición, por lo menos, empezó a ser como más, la ampliación, no me sale la palabra, cuando empezó a ser como más común, ¿no? El chat GPT, como el acceso a la inteligencia artificial desde el celular de cualquier usuario, ¿no? Eh, entonces, la inteligencia artificial surge como una forma de automatizar decisiones de una forma como muy avanzada. Porque antes lo que se hacía era, vos tenías un montón de datos y esa información con esos datos que uno tenía, la tenía que analizar uno y tenía que tomar uno la decisión. O sea, por ejemplo, vos tenés información vos tenés un local, un supermercado, tenés información de lo que compra un cliente en tu supermercado. Y de repente cuando haces el cruce de las compras te das cuenta que, no sé, el fin de semana tenés muchísimo más venta de papas fritas y gaseosas. Entonces decís, bueno, voy a hacer una promoción para los fines de semana, que es el día que quizás la gente se tienta más a comprar estas cosas, de que le doy papa frita y gaseosa, un combo y le pongo más barato. Entonces, ¿qué hago? Esa persona va, si hay una tendencia de que el fin de semana se compra más papas fritas y gaseosas, la gente va a venir al supermercado. Y esa persona que viene al supermercado a comprarme, o es mi kiosco a comprarme esa promoción, y termina comprando otras cosas. Entonces gano en lo demás, gracias a esta promoción que puse de esto. Pero toda esa inteligencia, de alguna manera, la tenía que hacer, digamos, la tenía que hacer alguien con los datos que sacaba de la organización, ¿no? Que sacaba de la empresa, que sacaba de los sistemas de información. Con la inteligencia artificial lo que empezó a hacer es que se empezaron a automatizar las decisiones, ¿no? Como decisiones como esto, ¿no? Como este ejemplo que di recién, ese tipo de decisiones. Entonces empieza a ser como un vector de desarrollo económico muy grande. Empieza a ganar con mucha más importancia. Obviamente, sin hablar de, como decía recién, de inteligencia artificial que tenemos ahora, que si bien no es obviamente, cuando uno habla de grandes negocios y cuando hablas de grandes organizaciones y cuando hablas de grandes decisiones, que da el chat GPT no deja de ser Google con inteligencia, ¿no? La realidad es que es eso, pero la verdad es que empieza a tener mucho más auge y empieza a tener, obviamente no es lo mismo, y creo que todos lo hemos hecho, buscar algo en Google que antes era como, bueno, listo, lo googleo, que buscarlo en el chat GPT, porque ya te da la respuesta armada. O sea, en Google tenés que estar analizando, buscar no sé qué, acá toma toda la información que hay en los sistemas, toda la información que está disponible, toda la información con la que aprendió, y te da una respuesta que te la hace, de acuerdo a cómo le pedís que te la responda, de acuerdo al idioma que le pedís que lo responda, de acuerdo a lo que le pedís que lo responda, digamos, como, bueno, obviamente, si empezás a profundizar y a sacarle mucho más provecho, hay un montón de cosas en cuanto a diseño, en cuanto a voces, en cuanto a cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero a nivel organizaciones, a nivel información que ya se venía usando, empezó a usarse para esto, ¿no? Para automatizar las decisiones cuando uno le ponía, digamos, como todo ese contenido, alimentabas con toda esa información y le dabas obviamente un camino, después ya le dabas un conocimiento, nada, aprendí y te empezaba a automatizar todas estas decisiones. Según Forrester, que es una empresa de estadística, estas empresas que hacen estadísticas, se dice que entre el 60 y el 33% de los datos no se analiza. ¿Qué es lo que yo les comentaba recién de esta etiquetera, ¿no? Eh, Todo lo que uno está haciendo, toda la información que uno está haciendo, cuando llamas a una organización, cuando llamas a una empresa, cuando llamas para quejarte, cuando llamas para hacer una compra, cuando todo eso está quedando. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistemas de gestión de clientes, pero ¿cuántas veces nos pasó que uno se cansa y decís que no me llamen más, o que ya no atendés siquiera cuando te das cuenta que es un call center? ¿Por qué? Nos cansamos de que nos ofrezcan cosas que no nos sirven. ¿No? Como clientes, de que nos ofrezcan cosas que no voy a aceptar. Entonces ya ni atendés, porque vos decís, igual no lo voy a aceptar. ¿Y por qué te ofrecen cosas que no querés? ¿Por qué te ofrecen cosas que no sirven? Porque no están haciendo uso de la información que vos mismo le diste. Porque seguramente en algún momento te llamaron
No hablemos obviamente de que que hay un montón de posibilidades de saber con tu usuario a raíz de lo que buscas en Mercado Libre, de lo que buscas en Amazon, de lo que buscas en cualquier página, más o menos cuáles son tus gustos, de lo que ves en Facebook, de lo que mirás en Instagram, de lo que mirás en TikTok, de la película que ves en Netflix. Hay un montón de información, pero bueno, obviamente no todas las empresas tienen la inteligencia artificial, digamos, no tienen inteligencia, me refiero no como la inteligencia de que no se dan cuenta, sino no tienen la inteligencia o la capacidad de analizar ese tipo de datos. Porque obviamente los datos son accesibles al que quiera, después vamos a ver cómo se manejan esos datos a grande escala. Pero sí es verdad que incluso los que uno les brinda a esa propia organización no lo analiza, ¿no? Cuando yo o sea, me mudo y me pongo Fivertel, puse solo internet de Fivertel, porque iba a trabajar desde casa, porque iba a dar clases, porque me parecía que era de las compañías que había conocido un poco la más estable, pero no me interesaba televisión, porque televisión lo tenía gratis, o no gratis, pero muy económico por DirecTV, ¿no? Como empleada. Entonces lo único que quería era internet. Bueno, solicito internet, que es lo que empiezan a hacer a llamarte. Hola, te damos una promoción que si tenés personal, te damos también el teléfono gratis y no sé qué. No, bueno, gracias. Tengo el teléfono por la empresa, entonces no me interesa. Bueno, no, te da para los 2, 3 días. No, te llamamos porque como tenés internet, te ofrecemos Flow sin costo. No, bueno, muchas gracias, la verdad es que tengo por la compañía. Bueno, no era sin costo, era por X cantidad, ¿no? Entonces me decían, bueno, y te lo viste que te van bajando la oferta hasta que lo aceptas. Entonces, bueno, te bajaban un poco más, te bajaban un poco más. Bueno, en realidad estamos haciendo un lanzamiento, ¿cuánto estarías dispuesto? No, es que lo tengo gratis, o sea, no te voy a comprar Flow porque vos me vas a hacer una promoción por 3, 4 meses, después me lo vas a sacar y me tengo que acordar de llamarte, de cancelarlo, de no sé qué, y lo tengo, no lo voy a usar porque tengo un servicio de televisión que no me cuesta, que no tiene un costo extra. Entonces, y por un año me llamaban X cantidad de tiempo para ofrecerme planes con Flow porque lo estaban lanzando, estaban haciendo la promoción y tenían obviamente ofertas muy económicas. Si yo tuviese que pagar DirecTV por un lado y Cablevisión por otro, seguramente, y esto también lo voy a sacar por las dudas, seguramente me hubiese quedado con Cablevisión, pero no pagás dos cosas, dos empresas distintas. Por eso las fusiones también, esos nexos que hicieron entre compañías, sirve, o sea, ayudó muchísimo. Pero yo lo tenía sin costo. Entonces te llaman tanto y esa información que vos le estás brindando y que es simplemente dejar asentado en el sistema, que seguramente alguien lo anotaba. El problema es que el que venía después no lo leía, porque no le importaba, lo que le importaba era, bueno, si le vendo, me hago esta comisión. Pero la realidad es que si alguien te está diciendo, no, no te lo voy a comprar porque yo ya tengo un sistema, porque ya tengo esto y porque obviamente si es gratis no voy a comprar algo por más que sea mejor, obviamente que no, pero, eh, y no están utilizando esos datos. Entonces, la verdad es que pensar, y que estoy segura que este número, la verdad es que no sé cuántos años tiene estas encuestas, esta estadística que hizo esta empresa, pero estoy segura que hoy pudo haber cambiado muy poco ese número, pero que muchísimas organizaciones no usan los datos que tienen. Y no solamente, este ejemplo del cliente lo usé porque creo que es el que más nos toca a todos, que todo el tiempo nos pasa, que le decís, no, no me interesa, no me interesa, y te siguen llamando, porque no sé, o sea, no usan, pero incluso dentro de las organizaciones. Como el ejemplo que yo les di de Haití, estoy seguro que pasa en un montón de organizaciones, todas las empresas tienen tiqueteras, estoy segura que muy pocos analizan los datos que les dicen esas tiqueteras, eh, y no solamente a nivel de soporte, a nivel de, por ejemplo, no sé, si vos no sé, analizando y decís, che, cada 3 días me están pidiendo mouse, no, como me llegan tickets por mouse, 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 y está buena la calidad que estoy comprando, se rompen cada 3 días y por eso me piden tantos. Me conviene invertir un poco más y comprar algo de mejor calidad, me conviene. Todo eso es datos que están en tu empresa, que te sirven para tomar alguna decisión. Lo que pasa es que no se usan. Entonces, es verdad que y quizás este número haya variado un poco en los años que hace que se hizo esta encuesta y hoy, pero estoy segura que que el porcentaje no creo que baje del 50%, lejos de la cantidad de datos que no se utiliza. Entonces, empieza a generarse como este nuevo paradigma acerca de la industria de Big Data, ¿no? De todo lo que es Business Intelligence, Big Data, que o sea, Big Data es cuando empiezas a trabajar con grandes volúmenes de datos. No son solamente datos, servidores con información, sino que hablamos de almacenes de información, ¿no? Vamos a hablar
de mucha, mucha cantidad de datos. Eh, y después tenés las técnicas analíticas tradicionales, que era lo que yo decía recién, las estadísticas de, bueno, mira, X cantidad de clientes me están comprando gaseosa, X cantidad de clientes me compran papas fritas, si hago esto, bueno, esto es una estadística tradicional, ¿no? Que ustedes ya lo vieron, creo que el año pasado ven estadística, y nada, que vieron lo que es la media, lo que es un promedio, lo que es, bueno, lo que se usa de la estadística como también para poder utilizar y poder tomar decisiones. La verdad es que la información en las organizaciones sirve únicamente para una toma de decisiones, eh, para elegir cuál es el mejor camino que podés tomar para que a tu organización le vaya mejor, para poder vender más si te haces una organización de ventas, para poder llegar a más clientes si tenés una plataforma, tipo en Google, una cosa así, que digamos que son plataformas que no tienen costo, pero que son rentables por otro lado. Entonces, quizás tu objetivo es llegar a más cantidad de gente. eh, no sé, lo que sea, la información te tiene que servir para tomar decisiones. Entonces, antes estas decisiones se utilizaban en técnicas de análisis tradicionales, ¿no? Estadísticas tradicionales. Y ahora se empezó a utilizar, hace ya unos años, estos modelos de inteligencia artificial. Y lo que sirve es que empiezan a hacerse nuevas preguntas a través de estos datos, como esto que comentábamos recién, bueno, pará, y entonces está bien este mouse que estoy comprando, entonces está bien esta cantidad de incidentes que estoy teniendo en esta plataforma, que me pasan en este horario, que pasan, empiezan a aparecer nuevas preguntas y obviamente obteniendo nuevas respuestas. Y esa respuesta se le está dando toda la información que tenés en la compañía, toda la información que tiene esa compañía. Entonces, si vamos como a este cuadro, que es un poco ejemplo, cuando hablamos de data, hablamos de analíticas, o sea, de estadísticas, lo que tenemos son respuestas viejas, o sea, preguntas viejas y las respuestas viejas a esas preguntas, como que no hay nada innovador. Cuando vamos a estadísticas, que sería con el modelo tradicional, de alguna manera, el modelo antiguo de análisis de datos, pero manejando un gran volumen de datos, empiezas a tener respuestas nuevas, porque empiezas a tener más información para responder. ¿Pero qué vas a responder? Preguntas viejas. Vas a responder la misma información que ya tenías, porque la analítica no deja de ser la estadística de lo que vos ya estabas analizando. Cuando empezamos a usar Machine Learning, que es un poco la inteligencia artificial, lo que le llaman Machine Learning Analytics, eh, con poca cantidad de datos, empiezas a empezar a tener nuevas respuestas porque tenés eh, esta, de alguna manera, inteligencia artificial, pero también siguen siendo preguntas viejas, ¿no? Como lo mismo que tenías antes, porque no tiene más información que eso. Y cuando empezás a usar la inteligencia artificial con una gran cantidad de datos, que es lo que está pasando hoy en día en muchas de las organizaciones, o el norte donde tendrían que ir las organizaciones que quieren de alguna manera explotar los datos, es que empiezas a tener nuevas preguntas y nuevas respuestas, porque empiezas a tener toda la información al alcance de la mano, ¿no? Entonces, te empiezan a hacer cuando hablan cuando hablan de nuevas preguntas, perdón, se refieren a esto que decíamos recién en el slide anterior, cuando hablábamos de que empieza a utilizarse la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Las nuevas preguntas que hablan un poco son estas, ¿no? Estas decisiones, estas cosas que quizás antes las tenía que ponerle cabeza a uno y que ahora lo empieza a hacer de alguna manera la inteligencia artificial. Entonces empieza como a, obviamente, explotarse muchísimo más o a tener muchas más posibilidades los datos dentro de una organización. Entonces, yendo un poco a historia, como para entender un poco cómo viene todo, no vamos a entrar en el detalle de cada uno, pero quizás son datos que no tenemos tan en la cabeza. En 1958 empieza a hablarse de inteligencia de business intelligence, como esta capacidad de entender la relación que hay entre un hecho y una acción, y poder obviamente llevarlo a un objetivo de mercado. ¿No? Business intelligence es de alguna manera esto que decíamos, ¿no? La inteligencia de negocio, que es, bueno, de mis datos, ¿cómo hago para sacar una relación que me sirva para generar un objetivo? Para llegar, perdón, no generar, sino para alcanzar mi objetivo. En el 70 bueno, nada, se desarrolla la base de datos relacional, que esto ya lo vieron en base de datos, cuáles, las que son más de una tabla relacionadas. Aparece el término Big Data en 1989. O sea, pareciera que hiciera hace un montón,
en nuestra historia es hace un montón, o sea, en 1989 uno tenía, no sé, los que somos más grandes deberíamos tener 3 4 años, eh, pero igual, para lo que es un sistema, para lo que es el desarrollo, no es tanto tiempo. En 1996, porque eso también pasó, empieza a ser mucho más económico, ya hace varios años, y bueno, acá, el tener un almacenamiento digital, sea en un servidor, sea en la nube, sea lo que sea, que obviamente tenerlo en papel, porque el almacenamiento en papel ocupa muchísimo espacio, ocupa muchísimos recursos, entonces, claro, eso que antes se tenía de almacenes y almacenes de papeles y papeles y papeles, que después era imposible, pero bueno, era la única opción que se tenía, imposible utilizar toda esa información solo para cosas puntuales, que ibas a buscar el archivo con el nombre, con el legajo X, y buscabas eso y sacabas esa información específica, pero no te servía ni para hacer analítica, ni para hacer estadística, ni para hacer nada. Pero bueno, ya hace casi 40 años empieza a ser, no sé si casi cuánto, 30, mucho más, sí, 30, un poco menos de 30, se empieza a ser mucho más económico el almacenamiento digital que el papel. Y esto también empezó a dar la posibilidad de que se empiecen a utilizar los datos, ¿no? De los sistemas de información. Empieza, bueno, la minería de datos, machine learning, empieza a cobrar importancia. Google lanza el buscador en 1997. El término de idioma, bueno, nada. 2003 nace LinkedIn, nace Facebook en el 2004. Google, bueno, empieza a tirar como todos esos Google Analytics, toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de analíticas que empieza a hacer Google, hacer, bueno, para ver los rankings, cuáles son las páginas más leídas, cuáles son las páginas más vistas. Obviamente después vender eh, Google, si bien obviamente es gratis, la parte redituable que tiene también del negocio es cuando vende todos los anuncios y un poco todos los productos que tiene. Se desarrolla Hadoop, nace Twitter, me parece un poco como toda para, con un poco toda la línea de tiempo de todo lo relacionado a la tecnología y a los datos. Entonces, acá vamos a ver un poco qué es lo que pasa en las empresas lineales versus las plataformas, que bueno, un poco ya lo nombramos, pero acá está el número, ¿no? Entonces lo que te muestran acá es empresas que se dedican de alguna manera a lo mismo y la cantidad de empleados y el capital que tiene cada una. Entonces, cuando vos tenés dos plataformas que se dedican a lo mismo, tipo Marriott o Airbnb, o Walmart y Alibaba, y te das cuenta de la diferencia, eh, ¿cómo se llama? Marriott, Airbnb o Walt Disney y Facebook también, Walmart y Alibaba, que son unas plataformas, bueno, BMW y Uber, ¿no? Que son plataformas, unas son lineales, por ejemplo, el Marriott es una cadena de hoteles, y Airbnb lo que te ofrece es una plataforma para que vos puedas reservar un hotel. Walt Disney, todos conocemos lo que es Walt Disney, bueno, Facebook. Entonces lo que te muestran es cuando vos comparás estas empresas, la diferencia es que las primeras son empresas tradicionales, mientras que las segundas son plataformas, o sea, BMW, Marriott, Walt Disney, Walmart, son todas empresas tradicionales, ¿no? Que obviamente pueden tener capital enorme y una cantidad de empleados altísima, pero cuando comparás las que tienen la misma, o sea, el mismo tipo de empresa, comparás la tradicional versus una empresa que se transformó, que empezó a tener difusión, que empezó a ser digital y que empezó a tener, o sea, a tener su valor en la cantidad de datos que tiene, te das cuenta que es mucho más rentable la misma empresa en una plataforma. No, seguramente es mucho más rentable Airbnb que el Marriott, y es mucho más rentable. Entonces empieza a observarse eso y empieza a ver que los modelos de negocio un poco más rentables empiezan a ser los que son a través de plataformas. Y el cliente busca también eso. Había una propaganda, yo me acuerdo, viejísima, que estaban, creo que era propaganda así de delivery, cuando empezó pedidos ya hace muchísimos años, que era como llama vos, no, llama vos, no, llama vos, no, llama vos. Y después decían, uy, ¿y si pedimos por internet? Y ahí usaban la aplicación, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención es que muchas veces cuando vos pedías por pedido ya, sobre todo antes, ahora creo que ya la gente usa únicamente plataformas para comprar, quizás te venía de la casa el imancito, la tarjetita marcada con el teléfono de la casa y el menú. Y a veces yo comparaba lo que yo había pagado a través de pedido ya y era mucho más económico si llamaba directamente a la casa, ¿no? A la roticería donde lo hubiese pedido.
y sin embargo, a la vez siguiente, vuelves a hacerlo otra vez de pedido ya, porque hoy por hoy el usuario, el cliente, busca hacer todo por plataformas digitales y tener el menor contacto posible con otra persona, los tiempos de espera, el que te atiendan, el que, obviamente la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o con débito, si no te es efectivo, digamos, un montón de cosas que hacen que la gente se vuelque a las plataformas digitales, ¿no? Hace unos años fui a una charla que no estaba relacionada con esto, pero que había hablaba una gerente de Customer Care que había trabajado no me acuerdo, creo que en Despegar y ahora estaba trabajando en Mercado Libre, había pasado por varias empresas, ¿no? Y en una de las empresas ella le habían dado como objetivo, como proyecto, generar un buen sistema de atención al cliente, ¿no? Y fomentar, tener un buen sistema, como hacer todo lo necesario, automatizar cosas o bueno, lo que sea para que el cliente cuando llama tenga una buena experiencia. Y ella lo que planteó en ese momento es, dice, la mejor experiencia al cliente es no tener que llamar, no llamar y tener una buena experiencia. Entonces dice, en realidad tenemos que poner todo nuestro foco. En vez de generar un proyecto para automatizar cosas a nivel de CSR, ¿no? De agente que atiende, en vez de pongamos todo ese dinero, todo ese foco, todo ese esfuerzo en generar sistemas que hagan que la persona pueda autogestionarse y que tenga la posibilidad de llamar y que tenga una buena experiencia cuando llame, pero van a ver que los que llaman son la minoría. O sea, la gente quiere poder autogestionar, sobre todo ahora. Antes al principio, me acuerdo que estaba esa cosa de hoy, tenés que llamar a una empresa y tenés el IBR, y hasta llegar a hablar con una persona tardas un montón, o tenés que estar buscando a ver cuál es la opción correcta que tenés que poner para que para que te atienda un agente, un CSR, ¿no? Si no, seguís dándole vueltas en el IBR y te dicen la factura y te van pasando por menú y menú que no llegas. Pero la verdad es que todo lo que sea plataforma, todo lo que la gente pueda autogestionarse, todo lo que pueda, todo lo relacionado a información, empieza a tener mucho más auge y empieza a ser lo que el usuario busca, ¿no? Como el usuario final, a lo que le pone más foco, lo que quiere, entonces empieza a tener como más importancia eso. En las empresas lineales, que era un poco lo que veíamos recién, de alguna manera el valor se va acumulando de etapa a etapa hasta que llega a... Esto, obviamente, comparado con el efecto red que tiene esa empresa. O sea, el efecto red que tiene una empresa lineal, nada, es lineal, es mínimo. En cambio, cuando estamos hablando de plataformas, el efecto red que se tiene es mucho más alto y tiene como mucho más intercambio y los elementos, o sea, tiene muchos elementos de intercambio entre consumidores, productores, entre la plataforma. Cuando vos haces un pedido, cuando haces una compra, estás como, empieza a haber como mucha interacción. Empieza a existir la posibilidad de esto de que tu dato, como decíamos recién, no se usa una única vez y para un único fin, ¿no? Se empieza a usar por un montón de cosas. Cuando vos tenés dos usuarios, tenés una conexión, cuando tenés 5 tenés 10 conexiones, cuando tenés 12 tenés más de 60, ¿no? 66 conexiones. Entonces acá te muestra cómo se empieza a hacer esta network, esta red con las plataformas, ¿no? Y por qué empieza a ser tan rentable y tan importante para las compañías tener una plataforma. Hoy, sobre todo, y creo que la pandemia eso lo fomentó muchísimo, pero creo que todo absolutamente empezó a hacerse mucho más por Internet, ¿no? Absolutamente todo. Y todos los emprendimientos, como decía recién, por más chico que sea, tienen una pequeña página, tienen un sistema mínimo de información, tienen un lugar al que el usuario puede escribir, puede contactarse, puede buscar los productos, puede verlos. Ahora es mucho más común quizás buscar una página en la que vos puedas ver las fotos de los productos o lo que quieras comprar o lo que quieras adquirir, o que puedas buscar información. Si estás buscando un curso, es mucho más común entrar y buscar en internet cursos y estar, no sé, y pretender que quizás tengas un video de muestra, ¿no? Era como una vista previa del curso y que puedas acceder y que puedas tener para tomar la decisión de si te querés anotar o no, pero es muy común y se usa mucho más. Los que son más viejos seguramente se acuerdan de la página anterior del terciario y la página que tenemos ahora. El cambio fue abismal. Eh, y la realidad es que es una fuente de información altísima. El tener una plataforma en la que uno puede autogestionar certificados, en la que uno puede inscribirse, que bueno, que eso igual vino
¿no? Como que está así ya del gobierno de la ciudad para todas las universidades y terciarias, pero en el SIU es algo que no se usa solo acá. De hecho, hay muchos que cuando recién inician dicen, ah, no puedo ingresar al SIU, porque lo están buscando en Google, los manda al SIU quizás de la UBA o el SIU que tiene la UTN, ¿no? Como que cada universidad. Pero el poder tener una plataforma donde tenés información, donde tenés todos los datos, donde tenés los contactos, donde te puedes contactar, la verdad que cambia muchísimo el nivel. De hecho, obviamente la cantidad de alumnos que hoy tiene el terciario, comparado con la cantidad de alumnos que tenía cuando yo estudié, se pudo lograr únicamente por el avance de las plataformas tecnológicas, de la educación virtual. Hoy sería imposible tener esta cantidad de alumnos presenciales. O sea, nunca hubiésemos crecido tanto a nivel de tener tres carreras, de estar pensando en abrir una cuarta. Entonces, bueno, esto es un instituto educativo, pero si lo pensás a nivel empresa, pasa exactamente lo mismo. El tener una plataforma, el tener la posibilidad de un trabajo virtual, el tener la posibilidad, de alguna manera te empieza a ayudar a que con mucho menos recursos puedas acceder a lo mismo. Muchos menos recursos físicos, ¿no? Menos recursos de espacio, de localización, de tener a todas las personas en el mismo lugar. Eh, entonces, esto es lo que empieza a pasar en las empresas y por qué empiezan a crecer. Si hoy comparáramos, por ejemplo, hubiésemos tenido el modelo de terciario que teníamos en el 2019, que era presencial todos los días, de 18 a 22, y tuviésemos este modelo de terciario que siguió avanzando, la cantidad de alumnos se notaría la diferencia. Creo que no podemos hacer esta comparación real porque todos los institutos, todos los terciarios se fueron a una modalidad virtual, no habrá, o sea, sí, híbrida. Seguramente hay muchos que quedaron quizás en tener una carrera o con menos recursos y quizás la verdad es que en ese terciario se le puso mucha pilas a tener más alumnos, más carreras, en trabajar para que haya menos deserción. Pero todo eso es con datos, es con encuestas, es con hablar, y usar esos datos para algo. Cuando nosotros, por ejemplo, ahora estamos lanzando una encuesta para los chicos del primer año, para los ingresantes, ¿no? De los que entraron este cuatrimestre, que se usó, de eso también el cuatrimestre pasado. Y de toda esa encuesta sacamos información, lo usamos los datos para algo, los leemos, analizamos, queremos lanzar una encuesta para los que dejan. La verdad es que el tema de deserción es siempre algo que se trabaja mucho. Y sabes que hay una parte que van a dejar, porque no saben lo que es la carrera cuando se anotan, porque empiezan a trabajar y bueno, la verdad que es una carga horaria muy grande y si estás trabajando en sistemas o en algo que te gusta, muchos dejan y no siguen para tener el título. Otros porque por algún motivo se desilusionaron, bueno, no sé, hay un montón de motivos, ¿no? Pero la idea es poder entender cuáles son. Porque estos son los que uno sabe porque te lo comentan. Pero en realidad, lo importante es tener los datos reales de por qué alguien está dejando. Entonces, la idea es poder dar también a los alumnos que abandonaron la carrera en el primer cuatrimestre y ver que son el mayor volumen, ¿no? Después algunos van dejando más adelante porque complica diferentes situaciones, pero son los menos. Con la primera baja, digamos, importante es en el primer cuatrimestre. Pero igual el tener esta modalidad está haciendo que la deserción sea muchísimo menor. El año pasado, el cuatrimestre pasado, el primer cuatrimestre, el sistema se empezó con 80 y pico de alumnos. Y yo tengo en el segundo cuatrimestre de análisis de sistemas, digamos, de la carrera que hacen ustedes, 70. O sea, bajaron 10 alumnos nada más. Que si ves eran 80 y te bajaron 10, es un 10%, un 12% de los alumnos, cuando antes hablábamos de un 40% de deserción. Por eso, de hecho, el inicio del cuatrimestre este fue tan complicado en cuanto a la presencialidad y todo, porque no teníamos solamente tres cursos que eran los tres ingresantes que necesitaban el aula de abajo, teníamos seis, porque en el primer cuatrimestre siguieron siendo altísimos en números, ¿no? Entonces teníamos que acomodar, bueno, para cómo hacer para que en una semana todos tengan el salón. Y también seguramente les toque este cuatrimestre al terciario mucho menos que el cuatrimestre pasado, porque también, eh, a ver, más aulas, nada, a ver más, bueno, ustedes quizás no porque son pocos, pero, pero los cursos grandes, como dependen sí o sí del salón de abajo, creo que van dos veces en el cuatrimestre, y antes iban una vez por mes. Entonces, de alguna manera, un poco yendo al ejemplo, pero bueno, voy al ejemplo terciario porque es algo que conocemos todos, el tener de alguna manera una parte volcada a plataforma, una parte virtual, una parte que sea eh, de alguna manera digital, hizo que se te puedan tener más carreras, hizo que los alumnos tengan más permanencia,
aumentó la red, o sea, no es lo mismo el conocimiento que se tenía antes del terciario que el conocimiento que la publicidad, en cuanto a publicidad, ¿no? Que se tiene ahora. Y obviamente esto si lo trasladás a cualquier ámbito de organización funciona exactamente igual. Cualquier organización, cualquier empresa, obviamente cada una con sus recursos, ¿no? Nos leemos los recursos que va a tener una mega empresa, los recursos que va a tener Meta, los recursos que va a tener un terciario, ¿no? Pero bueno, pero la forma, cuando vos comparas el mismo tipo de empresa, como yo decía, si comparás el terciario hace unos años y lo comparás ahora, y hubieses mantenido el terciario de hace unos años con ese modelo, y hoy podías comparar solo 4, ni siquiera 4, 3 años después, porque esto empezó, bueno, 4, porque empezó en el 2020 con la pandemia. Pero si vos comparás 4 años después la diferencia entre un modelo de terciario y el otro, es abismal, es otro mundo, ¿no? Entonces, nada, se nota un montón. Se nota un montón también en las posibilidades que tenés de tener nada, tu material, de no tener que depender en su momento, bueno, ahora igual tenemos algunas computadoras más, pero en su momento dependías del laboratorio, que tenías que estar cruzándote coordinando quizás con otras materias que estés en el mismo día para el uso del laboratorio, ahora está cada uno en su casa con su computadora. Entonces, la verdad es que nada, en ese tipo de cosas cuando tenés la misma empresa, como veíamos en el slide anterior, y cuando uno es lineal o cuando se basa en plataformas, se empieza a ver cómo se empieza a desarrollar mucho más la basada en plataformas. Y después acabo un poco de algunas empresas que ya están aprovechando, que es un grupo de empresas que estableció un nuevo estándar para la gestión de los clientes y su experiencia, que son las empresas que se le llaman GAFA, que yo insisto lo debería ser GATA por gama, digo, por Meta y no Facebook, porque ya incluye todo, ¿no? Facebook, WhatsApp, Instagram. Entonces, estos son un tipo de empresas que lo que empezaron a hacer es atraer clientes eliminando esta cosa, como decía recién yo de Google, esta cosa de si el cliente paga o no. O sea, obviamente Apple es una empresa que te cobra absolutamente el aire que respiras, pero tiene esta cosa de fidelizar al cliente y de dar beneficios fuera de si el cliente te paga o no. A eso se va, ¿no? Igualmente Google, Facebook tienen sistemas gratuitos y tienen ¿cómo se llama? Las ganancias por otro lado. Y Amazon, de alguna manera, empezó ¿no? a mutar, a terminar siendo lo que es hoy, que tiene absolutamente todo. Desde Amazon hay un video que está en una charla de un indio que trabaja así en consultoría de empresas, que si la consigo en español, uy, no sé qué toqué, que si la consigo en español se la voy a pasar, porque la verdad que está buenísima, que habla obviamente, de los inicios de Amazon. Ahí está. Eh, Amazon cuando empezó, en realidad lo que hacía era vendía los Kindle, ¿no? O sea, obviamente Amazon estaba relacionado con los ebook y vendía libros digitales y obviamente la plataforma para leerlos que eran los Kindle. Hoy sigue siendo, obviamente, si bien hay un montón de segundas marcas y todo, de alguna manera los que leemos en ebook, o sea, si tenés el acceso a un Kindle, obviamente es como la mejor, pero bueno, pasa a ser algo tan chiquitito, el Kindle, la comparación de todo lo que vende Amazon y pensar que empezó solo con eso, y contaban que, claro, empieza a vender libros, entonces empieza a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para crecer el negocio? Entonces, ¿cómo lo empieza a expandir? Empezando a vender otras cosas. ¿Y cómo empieza a hacer que la gente elija comprar por Amazon, que en otro lado fuera obviamente, de los costos y de todo eso, pero bueno, hay cosas que Amazon las vende más caras que otras plataformas, que pueden ser chinas o algo, pero de alguna manera dice, bueno, cómo hago eh, tentadora mi negocio? ¿Cómo hago para tentar a la gente a que compre en mi empresa? Entonces empieza, bueno, a tener más masa y productos, empezar a trabajar en logística, en que las cosas lleguen a galpones, la forma en la que se distribuye, una distribución más económica. Y así surge Amazon Prime, que era simplemente vos pagabas X cantidad de euros o dólares o lo que fuera, depende del país en el que estabas, para tener envíos gratis. Como tiene hoy, no sé, Rappi Prime o como tiene Pedido Ya Plus, no sé cómo se llaman cada uno, ¿no? Pero que de alguna manera vos pagas por mes y tenés el envío gratis. Pero en realidad no tenés ningún beneficio con eso, solo pagar un poco menos. Pero vos estás pagando el envío gratis que te están dando, porque no es que tenés otro beneficio pagando ese envío gratis. Entonces, y lo mismo pasaba con Amazon. Vos pagabas un Amazon Prime
pero lo único que tenías era el envío gratis cuando hacías y que te llegaba un poco más rápido y eso, pero no tenías otro beneficio. Hasta que dijo, bueno, ¿cómo hago para atrapar a la gente y que me compre a mí? Pongo una plataforma digital. ¿Por qué surgió Amazon Prime? Porque entonces vos estás pagando para tener contenido que no tenés en otro lado, porque Amazon genera contenido propio, entonces vos pagás por ese contenido y al tener Amazon Prime tenés envíos gratis en Amazon. Entonces el día que tengas que comprar, ¿dónde vas a comprar? Y compro en Amazon, que tiene buena calidad, que me llevan bien las cosas, que no sé qué, y que además tengo envíos gratis, ¿no? Entonces como empieza a ser como este cross-selling de te empiezo a vender todo. Y te doy, y de hecho, acá no está completo el logo, pero en realidad el logo de Amazon es la palabra completa y la flecha que va desde la A a la Z, ¿no? Como dicen, vamos a abarcar todo, de la A a la Z. Entonces, bueno, la charla obviamente esta la cuenta mucho más del lado de la organización, con mucho más detalle, más técnico, pero la verdad es que te empieza a mostrar cómo las empresas que empiezan a tener este nuevo estándar de elimino el hecho de si el cliente me paga o no. Lo que quiero es fidelizarlo. No me importa este criterio de si me pagó o no. Yo puedo tener como Apple un cliente porque me compró esto, o un cliente porque está haciendo esta muestra de, no sé, de lo que sea, digamos, o Facebook o Meta, o Google o Amazon. Empieza a dejar de importar tanto ese criterio. Obviamente no tiene esto que decíamos, no deja de basarse en la facturación con el compromiso del cliente. Este servicio de postventa, esto de se me rompió el iPhone, y sí, obviamente, si le llevas un iPhone todo golpeado, no te lo van a cambiar. Pero incluso mojado, yo tengo una amiga que se lo han cambiado, porque, digamos, no es que se le cayó, no estaba inundado, pero de repente había dejado de funcionar, se había mojado, lo vieron, bueno, sí, déjame te lo cambio. ¿Cómo se llama? Entonces, este cambio que empieza a tender, empieza a generar como una tendencia en el mundo del marketing, porque es lo que decíamos recién, uno empieza a ver las empresas que funcionan, es un dato que después lo vamos a ver como súper importante de la información, el qué es lo que está pasando al lado, qué es lo que está haciendo la empresa al lado, le está funcionando, ¿no? Como esos datos también se usan. Por eso las empresas empiezan a copiar. Vieron que una empresa saca algo y al poco tiempo lo saca la otra. Entonces, porque de alguna manera cuando algo funciona, bueno, lo empiezan a usar las demás también. Entonces empieza a verse eso en todas las empresas, empieza a generar como una tendencia y empieza a generar también como nuevas expectativas en los consumidores. No sé, cuando vos te entras a una plataforma de streaming, como era, no sé, en su momento Netflix, y tenés un mes gratis y después si querés lo seguís pagando, y entrabas a otra plataforma y no tenías esa muestra, esa prueba de ese free trial, decís, no, entonces no lo quiero. Como el cliente empieza a ser más exigente también con lo que quiere, empieza a tener más expectativas de lo que quiere del producto. Entonces, empieza como a generarse esto de, bueno, te doy, ¿viste? Cuando dicen cuando algo es gratis es que el producto sos vos, empieza a haber mucho esto de, bueno, ok, te ofrezco esto, pero porque me interesan tus datos, te ofrezco esto otro, pero porque quiero fidelizarte, te ofrezco esto otro, pero porque quiero que el día de mañana elijas comprarme a mí, como empieza a jugar mucho más esto, y de alguna manera son las cuatro empresas hoy, una de las cuatro empresas más exitosas, ¿no? Eh, y bueno, obviamente, como dice, esto transformó un poco la forma de entender la generación del negocio. Perdón que no tengo el chat abierto y veo que están escribiendo. Dale, Mario, perdón que me escribiste, no sé si... Perfecto, no, bueno, recién. Dale. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Acerca de las empresas, de cómo se van moviendo. Cuando estaba estudiando inglés me pasaron una charla de, ¿cómo se llama? De Steve Jobs. Y la verdad es que, ojo, Microsoft es una empresa súper exitosa y que hizo millones y millones, porque está bien que Apple tiene una como, quizás esta cosa como más creativa o de fidelizar más al cliente, de esto de importarle muchísimo la estética de los productos, la estética de las cosas, el tener un buen servicio de postventa, el tener esto de que de alguna manera quedás atado al producto Apple, que como decíamos recién, Microsoft tanto no lo tiene, pero Bill Gates se llenó de plata también, no es que le fue mal. Entonces digo, uno tiene ahora esta porque es como parte de estas empresas que tienen un nuevo estándar en la gestión de clientes, pero no porque sean las únicas empresas exitosas, ¿no? Pero es verdad que cuando uno escucha y escuchas hablar, tienen estas cosas de ir siempre un poco más allá, ¿no? Y el buscar y entonces, estoy escuchando esta charla
nada, me habían dado una charla cortita cuando estaba estudiando inglés, y él contaba toda la historia de que había sido adoptado y que los padres de él, cuando lo dan en adopción para que tenga un mejor estilo de vida, le, como le ponen mucho foco a que pueda ir o los padres que lo adoptan, como que le ponen mucho esfuerzo a que él pueda ir a una universidad, porque querían que tenga un futuro, ¿no? Entonces era una familia muy humilde que empezó a ahorrar peso a peso, dólar a dólar, digamos, para que él pueda ir a la universidad, ¿no? Y obviamente la historia que todos sabemos, él se va a la universidad y no le gusta, creo que deja el primero o segundo año. Pero sí, una de las materias que él hizo fue una de caligrafía. Y él en ese momento decía, ¿no? Y gracias a esa clase que yo tomé, y que parecía la menos importante de toda la carrera, hoy Mac tiene las fuentes que usamos y que todos conocemos. Se hace el chiste de decir, bueno, y Microsoft también, ¿no? Porque se las robó a, a Mac, a Apple. Pero esto de poder utilizar, ¿no? La información y buscar de cómo van surgiendo las cosas y cómo se va después desarrollando, cómo de repente algo que pasó a ser, no sé, quizás una clase o cómo lo empieza a usar, cómo lo empieza, bueno, es esto como un poco empiezan a expandirse, a crecer y a tener como el valor propio cada una de las empresas, ¿no? Pero bueno, estos son modelos de empresas, como decíamos recién, no son las únicas exitosas. Hay un montón de empresas que quizás parecieran más lineales o no, que también eh, son súper exitosas, pero sí este es el nuevo modelo en cuanto a la gestión del cliente y la experiencia del cliente en las empresas, ¿no? Listo, era lo mismo. Entonces, bueno, la idea un poco del, ¿cómo se llama? De esta primer clase, esta primera unidad de sexto, es ver un poco el tema de formación. Vamos a empezar a hablar ahora sí, después ya la clase que viene, a meternos un poco más de lleno en los sistemas de información, cada uno, o sea, por sí, ¿no? Cada uno, los sistemas de información que se usan de acuerdo al nivel que estás en la compañía, al trabajo que estás realizando, bueno, un poco más en detalle, pero en general es un poco esto. Es un poco ver lo que empezó a pasar en los últimos años con aquellas empresas que pudieron adaptarse a toda esta tecnología digital, a todos estos cambios digitales y que se adaptaron y las que no. Que las que no las conocemos todos, ¿no? Creo que si te pones a pensar en empresas que de repente no pudieron adaptarse a esta nueva forma quizás de gestionar usuarios o de gestionar o de utilizar la información que estaba en el medio, obviamente creo que la primera que nos surge a todos es Blockbuster, otra es Nokia, eh, la de las cámaras digitales que ahora no me sale, eh, no es Casio. Estas que, bueno, las cámaras, o sea, no las cámaras digitales, perdón, al contrario, yendo más atrás, las cámaras de fotos. O sea, las cámaras de fotos en su momento eran una Canon, creo que es, no me acuerdo cuál es la marca de. Kodak, ¿no? No. No, Kodak es como revelado, no, pero era una marca de las cámaras físicas, creo que era, sí, no me acuerdo, pero bueno, por decir, cualquier marca de cámaras que en realidad en su momento era muy costoso tener una cámara de fotos. Después, cuando empezaron las cámaras digitales, estas mismas empresas hicieron cámaras digitales muy buenas que también eran súper costosas y tenían. Pero después, ¿qué pasa con las cámaras digitales? Hoy si te vas de vacaciones, ¿te llevas una cámara o qué usas? El celular. Y no es que tenés fotos de baja calidad, porque si vos tenés un muy buen celular, haces muy buenas fotos. Entonces, sí, me parece que es Kodak, que decía recién Carla y le puso acá Valentín. Eh, lo que pasó con las cámaras, en realidad las cámaras de fotos, no es que dejaron de existir porque empieza a existir la cámara digital, porque cuando empieza a existir la cámara digital, migran a las cámaras digitales, empiezan a tener tecnologías de cámaras digitales. El problema es que cuando la gente empezó a dejar de tener la cámara digital para empezar a tener celulares. Obviamente los grandes fotógrafos siguen teniendo cámaras digitales, pero ya no es antes lo común era cuando todos éramos chicos, los que tienen más o menos mi edad, que vamos a los 25, pero no me refiero, si estás cerca de los 40, cuando eras chico te ibas a todos lados adolescente con tu cámara, ¿no? Y tenés esas camaritas así que ibas sacando y después conectabas al cable a la computadora. Y entonces, y ni hablar del revelado, bueno, es ahí un poco, la cámara con revelado la usaba quizás en las vacaciones, las primeras vacaciones familiares, pero ya después cuando empecé a crecer era la cámara de fotos. Y ahora ya no lo llevas, es un incordio llevar la cámara celular. Llevas el celular y sacás fotos con esos. Y si tenés que sacar buenas fotos, hay celulares que sacan muy buenas fotos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No supieron adaptarse a lo que estaba pasando. No supieron verlo, no supieron. Entonces se los terminó comiendo el cambio.
Porque en realidad lo que podía haber hecho Kodak es vender la tecnología a empresas celulares. Y seguramente empresas se los hubiesen comprado. Eh, por ejemplo, bueno, Blockbuster ni hablar. De hecho, la historia de Blockbuster la conocen, digamos, la tengo que buscar, también como está Amazon. Pero en realidad, Netflix surgió, Netflix le quiere vender la idea a Blockbuster de decir, Blockbuster tenía un buen sistema que era el que vos no tenías que entrar a devolver la película, ¿no? Vos pasabas, la tirabas al buzón y te ibas, y eso era un golazo. O sea, fuera de todo lo que tenía, de que ibas y vos tenías un montón de películas, no era como un videoclub común que veías que tenías una sola y si te la alquilada fuiste. O sea, había veces que llegabas y no estaba disponible, pero igual, o sea, tenía como muchas cosas que le hicieron muy bien para el cliente para la época. El poder comprar diferentes productos, el tener los pochoclos, los chocolates, tenía las películas antes que los videoclubs, ¿no? Obviamente, previo a que empezó a estar la piratería y las películas digitales, ¿no? Pero el bueno, streaming ni hablar, no existía en esa época. Pero bueno, la realidad es que lo que pasó con Blockbuster, que en su momento eh, van y le ofrecen hacer un sistema en el que la gente no tenga siquiera que ir a ver la película. Dicen, vos se lo estás cobrando con el producto. Le mandás la película por correo o con un envío y el cliente no tiene ni siquiera, vos pones un catálogo. El cliente elige la película que quiere ver, vos se la llevás y después no la tiene que devolver más. Y dijeron, no, eso es recostoso porque convengamos que había un montón de esos que copiaban la computadora, la copiaban las películas en el barrio, que lo hacían eso. A lo sumo vos lo ibas a buscar, pero te la vendían, no te la alquilaban porque le salía 2 mangos. Pero bueno, estamos hablando de que Blackbuster lo hacía legal. Entonces era un costo más alto, indudablemente. Pero bueno, no vieron el negocio ahí. Netflix surgió de alguna manera con esta modalidad y al poco tiempo nació el streaming, ¿no? Y empezó a ser como la primer gran plataforma de streaming, y bueno, y ahí murió con el tiempo entre la piratería y el streaming, murió pobre de alguna manera Blackbuster, ¿no? Entonces, BlackBerry era otra empresa que antes no, o sea, si vos hablabas de un gran ejecutivo, un gran empresario, lo relacionabas a BlackBerry. No se te ocurría que pudiera tener otra tecnología. Y ni sé si eran los mejores celulares, pero como era el que tenían todos por excelencia, era como de elite el tener un BlackBerry. Y después nunca se pudo adaptar a que la gente empezó a querer la pantalla táctil y no tener el tiki 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 tiki, porque además se dejó de usar, empezaron a querer tener como otro formato, otra estética y murió. Y hoy BlackBerry, entonces digo, el poder empezar a tener la información, a conocer a los clientes, adaptarse, el poder prever lo que va a venir, porque un poco toda la información sirve para esto. Obviamente estamos hablando de empresas en otro momento, ¿no? Seguramente hoy con todo esto, eh, el día a día, con toda esta información y con todo y tan accesible la información, porque como les decía, la información es accesible para cualquiera que quiera usarla. No es difícil acceder a información, no es costoso acceder a información. Entonces, las empresas, hoy habría que ver qué empresas mueren por el no poder adaptarse, ¿no? O sea, hablamos de empresas grandes. Yo como digo siempre, voy al trabajo, voy en combi. Y el pobre hombre de la combi tenía 4 combis cuando yo empecé a viajar en el 2019. Porque tenía un horario a las 8, uno que iba a las 9, otro que salía a las 9 pero de otro lugar, otro que salía, o sea, no que salían a las 6, a las 7 que llegaban a destino, ¿no? Uno a las 8, el otro a las 9, que iba de zona oeste que vivo yo a zona norte. Y claro, con la pandemia volvió a salir después de pandemia con una sola, que es la de él, con un solo horario y el que puede llegar llega y el que no mala suerte, y ni siquiera sale llena, ¿no? Y él se queja todo el tiempo de, no, porque el home office arruinó no, el home office fue lo mejor que le pasó a la... Digo que, tipo, que a vos no te haya servido, pero entonces digo, bueno, ese pobre hombre no tiene posibilidad, o sea, si quiere, o sea, sí tiene posibilidades, existe Uber, existe, pero él no quiere, él sí quiere seguir trabajando, manejando la combi, y es algo que digamos que es muy difícil de cambiar en eso, pero si hablas de empresas que hayan cambiado en este último tiempo por no adaptarse a los cambios, y sí, se me ocurren más cosas así, empresas quizás físicas de oficina, pero, pero hoy es tan accesible la información y todo que podés anticiparte un poco a todo esto. Es muy difícil que te coma la tecnología, que puede pasar, pero no es tan común. eh,
dejás de ver un poco estas empresas que fueron quedando en el camino, ¿no? Por no adaptarse. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Perdón que no me di cuenta de ir haciendo pausas entre los slides. Les mandé toda la información que hace reprocesando. Pero bueno, si quieren, hacemos un pequeño repaso. Me embalé y empecé a hablar y no les pregunté si tenían dudas en el medio. No, profe, todo muy, muy claro. Buenísimo. Igual, si yo, hoy en serio, la verdad que cuando hay un tema que me gusta, me pasó ayer también con, ¿cómo se llama? Con práctica profesional, que empezó a hacer proyectos. A mí el tema de proyectos me encanta y hablamos como hasta las 9 que les digo, perdón que no paré un minuto para que me digan si tenían dudas o no, pero cualquier cosa ustedes o levantan la mano o escriben en el chat, lo que sea, y además no se queden con dudas si hay algo que en el medio no se entendió y yo me embalé y seguí hablando, ¿no? Así que cualquier cosa me dicen. La idea un poco, bueno, como les comentaba, vamos a hablar estas primeras dos unidades de sistemas de información y ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a tener la parte de teoría y una parte práctica en la clase. Entonces vamos a estar armando los grupos que como, esto yo después lo voy a subir, esto está subido en la página, pero hasta que puedan acceder se los voy a pasar acá y después se los voy a pasar para los que no pudieron venir hoy ¿cómo se llama? Al WhatsApp también, para que puedan empezar a escribirse. Y ahí les muestro que era lo que les comentaba el otro día. A ver, esperen por acá. Ya. Esto era, ¿están viendo el Excel o me quedó así? Sí, Sí, sí. profe, se ve el Excel. Ahí la idea es que cada grupo ponga los nombres de los integrantes. Por ejemplo, acá tenemos integrante uno, integrante 2, integrante... Ponele que este grupo son 3. Y una vez que ya está, que lo pinten de rojo. Entonces ya saben que este grupo está completo, como no se sigan anotando acá. Si hay algún grupo que tiene integrantes pero que sigue en verde, es porque es un grupo que está abierto, que no está cerrado. Entonces, si vos estás solo y no tenés grupo, podés subirte ahí. Y después cuando ya más o menos lleguen a 3 o 4, ciérrenlo. Porque la verdad es que por la cantidad de alumnos que somos y y por el trabajo que vamos a estar haciendo, con 3 alumnos por grupo está bien. Si son 4, como dije la otra vez, no se separen, para que no quede nadie afuera, no me quiero sentir culpable de ningún alumno abandonado. Si son 5 es un montón, dividan y hagan un grupo de 3 y uno de 2. Lo ideal es que no sean 2, traten de ser más de 3, pero si hay algún grupo de 2 también se puede porque no vamos a hacer un trabajo que sea tan extenso o que requiera tantos integrantes como de repente cuando hicieron seguramente con práctica profesional el tema de los grupos y del desarrollo. Eso digamos como que a veces hay trabajos que requieren grupos más grandes. En este, con 2 podría ser, esperen que voy a borrarles esto, y de 3 en adelante sería lo ideal, 3 o 4 sería lo ideal. Pero vayan acomodándose en esto, obviamente hasta la semana que viene tienen tiempo y la semana que viene ya empezamos a trabajar en grupo. Seguramente la semana que viene hagamos grupos para hacer un trabajito puntual de, ¿cómo se llama? Como ya empezamos a tener más contenido que no es tanto contexto, la idea es poder bajar el contenido con un trabajo. No va a ser el trabajo práctico del cuatrimestre, obviamente, porque nos falta todavía contenido, pero bueno, después cuando ya sí para la tercera o cuarta clase está trabajando en ese trabajo práctico. Y otra cosa que voy a hacer esta materia ya la tengo como más armada, sí les puedo ir armando el calendario de lo que se va a ver en cada clase. Si, esperen que les comparto de vuelta. Voy a dejar de grabar para que no